Colosenses 2:17. Dice, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Vamos a leerlo juntos. Lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios, ocupen sus lugares. Hemos escuchado a grandes rasgos acerca de la Pascua, los ritos que celebraban el pueblo de Israel. De hecho, la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que todas las fiestas judías eran una sombra de Jesucristo. Hemos conocido y hemos comprendido la Escritura cómo sale, hermanos, esta celebración tan grande para este pueblo de Dios. Pero esto era una orden de Dios y así ellos tenían que hacerlo sucesivamente. Así pasaba año en año, dice el Señor, que esto lo hizo por estatuto perpetuo. El pueblo de Israel cada año, en el día 14 del mes de Nisan o Aviv, se reunían juntamente con sus familias a participar esta Pascua. Pero ellos cuando lo hacían con un corazón sincero, con un corazón alegre, con un corazón, hermanos, que se llenaba de regocijo, porque recordaban la salida de Egipto. Aunque ya no eran ellos, aunque había pasado esto a sus generaciones, pero seguían recordando, esto hizo el Señor con nuestros padres, esto es lo que hizo el Señor entre nosotros, y podían proclamar, en el nombre de Jehová de los ejércitos hay libertad. Aleluya. Así sucesivamente lo hacían, año en año. Estamos leyendo Colosenses, el apóstol Pablo declara esto. Toda fiesta, todo ritual que practicaba el pueblo judío, simplemente era una sombra, pero el cuerpo era de Jesucristo. Es más, la Biblia nos menciona también algo de esto en el Antiguo Testamento, y se encuentra en Jeremías 31:31, apúntalo. Jeremías 31, 31, 32 y 33 declara el profeta Jeremías al pueblo de Israel que el pacto que ellos guardaban iba a caducar, iba a terminar. Dios prepararía un nuevo pacto. El Señor tenía un nuevo pacto para su pueblo. No era el mismo pacto que hizo con su pueblo en Egipto y que ellos iban guardando bajo ese orden, año en año. La Biblia va mencionando de esta naturaleza. Nos damos cuenta, hermanos, que el Cordero ellos lo preparaban. El Señor Jesús nace, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el Dios Todopoderoso, el que vino a dar su vida por ti y por mí. Aleluya. Él nace, pero dice la Biblia que crecía en sabiduría y se henchía porque el Espíritu de Dios era sobre él. La gloria a Dios. Jesús también iba guardando todos esos ritos como judío, recordando que Él no vino a violar la ley, no vino a abrogarla, Él vino a cumplir la palabra de Dios. Más adelante, en la Biblia, encontramos en Juan capítulo 2, verso 13, ahora a nuestro Señor Jesús ya no un niño de 12 años, ahora ya lo encontramos un hombre maduro, ya rebasaba los 30 años, ya estaba cumpliendo el ministerio en el cual había Él venido a esta tierra. Y dice la Biblia que Él iba a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Dentro de ese ministerio todavía Él venía cumpliendo cada parte, cada rito de la palabra de Dios, porque Él no vino a cambiar ni a violar, Él vino a cumplir lo que está escrito. Esto nos va marcando la Biblia. Recordamos que la Pascua la hacían con un cordero asado, con hierbas amargas. Y cuando el Señor Jesús tenía aproximadamente 30 años, dice la Biblia, que Él iba descendiendo al río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista, y cuando lo observa Juan, declara algo maravilloso que era, hermanos, una revelación para todo el pueblo que estaba a su alrededor. Como pueblo judío entendían que era el cordero del sacrificio, que era el cordero pascual. Ellos entendían cada parte, pues que desde niños fueron instruidos en esto. Cuando ellos, hermanos, están ahí frente a Juan el Bautista, y Juan el Bautista observando a Jesús de Nazaret descendiendo al río Jordán, Juan 1:29 declara una revelación para el pueblo judío y les dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso para los judíos era tener al Cordero frente a su vista. Ellos comprendían todo esto: un cordero asado, un cordero sacrificado, un cordero inmolado, el cordero pascual. Pero ahora les presenta Juan el Bautista, dirigido por el Espíritu de Dios. Ya no es un animal, ya no es un cordero de 1 año sin defecto. Ahora es Cristo, ahora es Él el que va a dar su vida por todos ustedes. De hecho, esto es lo que el Señor está mostrando al pueblo judío. Y ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado. Cuando menciona esto, que quita el pecado, podemos encontrar 2 cosas. El cordero sacrificado, que era uno, el que se sacrificaba en el altar de bronce, en el atrio del tabernáculo, donde todo israelita llevaba un animal, una víctima, y la ataban ahí a los cuernos del altar para ofrecerla, y los pecados del judío, del israelita, fueran trasladados al animal. Este era un cordero. El otro cordero es el cordero pascual, el que celebraba recordando la liberación de Israel. Pero cuando habla el Cordero de Dios, podemos encontrar las 2 caras, los 2 ángulos de ese cordero sacrificado, de ese cordero pascual. Encontramos que a través de la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pero también encontramos que el cordero pascual, que es Cristo, también viene a darnos ahora vida eterna. A su nombre la gloria. La palabra Pascua viene del vocábulo hebreo, y de ahí, hermanos, podemos comprender por qué el judío le llamaba a su fiesta Pascua. La Pascua, el Cordero Pascual. Comprendiendo el significado de la palabra Pascua, vamos a salir con otra mentalidad. El Señor nos ha traído para algo, y es para enseñarnos su santa palabra. Pascua viene de una palabra hebrea que es Pesach. La palabra Pesach significa pasar por alto, pasar de largo, saltar por encima, pasar por encima, preservar, cuidar, perdonar, mostrar misericordia. Esto es lo que significa Pascua. Entonces el pueblo de Israel, cuando celebraba dicha fiesta, ellos entendían, hermanos, la palabra Pascua, que algo pasó de largo. Ellos entendían que algo pasó por encima. Ellos entendían que algo los preservó, los cuidó, los perdonó y les dio misericordia. ¿Y qué es esto? La fiesta de la Pascua, nos damos cuenta que cuando ellos sacrificaban el cordero para poder comerlo asado con hierbas amargas, les dijo el Señor: su sangre, que es derramada del cordero, tienen que ponerlas en los postes de las puertas y en el dintel de la puerta. Porque esa noche yo pasaré, y dice la Biblia, el ángel de la muerte pasará sobre toda casa que esté en Egipto, y donde no se encuentre la seña de la sangre del cordero en sus puertas, el ángel de la muerte penetrará el hogar y matará a todo primogénito que se encuentre en Egipto. Esto lo conocemos. El pueblo hebreo ponía la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, y esto no era para que el Señor diferenciara del judío o del israelita al egipcio. No es que Dios se iba a confundir quién era judío y quién era egipcio. Sencillamente lo que estamos viendo, lo que fue en el pasado, es una sombra de lo por venir, mas el cuerpo es Jesucristo. Eso era una sombra. Ellos tenían que obedecer a esa palabra. No es que Dios se iba a confundir si era egipcio. Más que nada, esto era una orden, y quería que el pueblo se sometiera a la obediencia divina para que ellos pudieran ser salvos. Entonces, cuando habla la palabra Pascua, pasar por encima, pasar por alto, pasar de largo, saltar por encima, perdonar, preservar, cuidar y tener misericordia, era esto. El Señor pasó por alto la casa del hebreo para no dar muerte al israelita primogénito. La sangre que estaba en las puertas, esto significa que entonces el Señor pasó por encima, preservó, cuidó, guardó.
y tuvo misericordia del primogénito hebreo. Dios es grande y maravilloso. Todo tiene un plan divino. Alabado Cristo, amén. Y hay cumplimientos que van llegando y que la palabra de Dios nunca se equivoca. Porque el que inspira esta palabra es Dios mismo. Dice entonces que el pueblo de Israel hacía esta fiesta celebrando esto. Nosotros fuimos salvos, no fuimos muertos. Nuestros primogénitos no fueron muertos, fueron guardados, fueron perdonados, pasaron por alto esa muerte. El Señor nos perdonó, el Señor tuvo misericordia. Y nosotros damos gracias a Dios por esto. Allí en adelante el pueblo de Israel siguió avanzando en el desierto y año con año celebraban esta fiesta pascual. Un día Moisés le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿qué hay de aquellos que se están integrando con nosotros, pero no pertenecen al pueblo hebreo? ¿Pueden participar también de la Pascua? Y el Señor le dice: Moisés, si ellos quieren participar de la Pascua, circuncídalos para que pertenezcan a mi pueblo. Y ellos, al ser circuncidados, ahora pertenecían al mismo pueblo de Dios. Nada es coincidencia. Tú y yo celebramos una fiesta gloriosa. Y para poder sentarnos a la mesa del Señor, también hay que circuncidarnos. No del cuerpo, sino del corazón, como dijo el apóstol Pablo. Porque por el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, nuestro corazón es circuncidado. Ahora ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos al pueblo de Dios, ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo. Alabado es Cristo. Llegan los 33 años y medio de Cristo, Él celebrando toda esta Pascua, Él celebrando toda esta fiesta, estos ritos como judío. Y marca la escritura en Mateo capítulo 26, verso 1, que faltaban pocos días para la fiesta de la Pascua. Más adelante, en el versículo 26 de Mateo, abran su Biblia, los discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comas, maestro? El Señor le da una orden y le dicen: vayan a la ciudad, vean un hombre donde lleve un cántaro y entra a su casa, síganlo y toquen a la puerta, y cuando salga la persona pregunten por el padre de familia. El padre de familia saldrá y ustedes le dirán: mi maestro nos ha mandado para que nos prestes una habitación para poder participar de la Pascua. Y el dueño de la casa le dijo: tengo el aposento alto. Pedro y Juan ahí prepararon la Pascua, todo este rito que ellos hacían como judíos. El Señor Jesús, ya estando a la mesa con sus discípulos, dice la Biblia de esta manera en el versículo 26, ¿qué dice? Y comiendo ellos, ahí nos detenemos. Todavía no participaban del vino y del pan. Todavía no les declaraba el nuevo pacto que anunció Jeremías 31:31. Pedro y Juan van a buscar esa ciudad o van a buscar esa casa, platican con esa persona, entran a ese hogar, preparan el cenáculo, ahí están preparándolo para el maestro y para los discípulos, para que no quede un año sin participar, porque esto ellos sabían que dejar de participar la Pascua era pecado. Y la persona que tuviera una necesidad muy grande, ya sea por viaje o por un luto, tuviera la oportunidad de participar al siguiente mes, el mismo día 14, pero al siguiente mes. Y si por algo se le pasara, era llevado a condenación y posiblemente a muerte. Todo israelita no podía dejar de participar de la Pascua. Y Pedro y Juan prepararon la Pascua como judíos. Y dice la Biblia: y comieron ellos, nos habla que ellos prepararon la Pascua, Jesús comió con ellos la Pascua, pero enseguida de haber terminado de comer la Pascua, les revela el nuevo pacto. Dice la Biblia: entonces tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El nuevo pacto